¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Y el día de hoy no tengo una pizarra aquí para estar exponiéndoles sobre el tema que voy a hablar, pero sí me anoté aquí algunos puntitos que no quiero que se me escapen para que puedan entender muy bien los que le quiero transmitir el día de hoy. Mucha gente quizás no puede cumplir como tal y otra gente que sí lo puede cumplir no le da la importancia que debería, y es el descanso, el dormir bien. ¿Por qué el dormir bien? Porque el dormir bien, más que ayudarte a reducir tu porcentaje graso, también te va a ayudar a construir la masa muscular como corresponde. Mucha gente entiende que cuando uno entrena destruye las fibras, pero tú tienes que entender que cuando tú destruyes las fibras también tienes que recuperarlas. ¿Y cómo las recuperas? Mediante el sueño. Mediante el sueño se generan distintos procesos para que esto sea posible y que puedas realmente reducir tu porcentaje graso y aumentar tu masa muscular. Y no es solamente porque yo lo diga, sino que hay varios estudios que lo dicen. Mira, te voy a mostrar un poquito por aquí porque hoy día estoy en Brasil. Aquí andamos en un viajecito. Esta es la vista del hotel. Nos tocaron unos días un cuanto lluviosos, pero lo importante es la actitud. Lo que yo te recomiendo es que al menos en cada noche descanses entre 7 a 8 horas, ¿vale? ¿Y esto para qué? Para que el cuerpo pueda generar ese proceso que yo te comento, que es en donde se produce la hormona del crecimiento. Tú cuando duermes, tu cuerpo genera mucha hormona de crecimiento y también es el momento en donde se repara tu masa muscular. Entonces tú cuando estás durmiendo, se generan estos procesos para que tú puedas cumplir ese objetivo que estás buscando. Por eso también es tan importante y por eso también comienzo con este punto, porque es importante entender que tenemos que tener un periodo, un tiempo, un timing para poder dormir y que ese sueño realmente sea de calidad. Que no sea solamente una dormida por cumplir. Mucha gente, ok, entiendo, quizás no puede dormir más de 4 horas, 5 horas. Yo considero que uno debe dormir lo necesario para que pueda rendir bien en el día a día. Si es que tú puedes rendir bien en tu día a día con 6 horas quizás, a pesar de que ahora yo te estoy recomendando entre 7 a 8 horas, genial, mantente dentro de ese rango. Pero lo importante es que a ti te acomode y que a ti te haga bien. Y para eso también me lleva al segundo punto, que es mantener horarios fijos. Yo últimamente lo que he implementado es empezar a levantarme a las 6 de la mañana, porque a mí me acomoda levantarme a las 6. He probado a las 5, he probado a las 7, he probado a las 8, pero a mí me acomoda ahora a las 6. Yo considero que tú deberías probar un horario en donde a ti te acomode, pero que puedas cumplir con eso. Y también me estoy durmiendo entre las 10 y las 11 para poder dormir entre 7 a 8 horas, ¿ok? Yo me estoy durmiendo quizás máximo a las 11, busco dormirme a las 10, no siempre se puede cumplir, pero sí te recomiendo tener un horario estándar, en donde cuando tú puedas cumplir, entiendas con un chip mental que tú digas, ok, está llegando el horario y debo cumplir con el dormir. Porque mucha gente, ok, quizás entiende que debe descansar, pero por no tener todo esto bien estructurado, bien cuadrado, por lo general se pasa. Entonces se acuesta, quizás se pone a ver una película en Netflix, quizás se pone a ver TikToks, a ver Reels y termina perdiendo la mitad de la noche y no puede dormir bien, no se recupera bien y no aumenta masa muscular ni tampoco logra reducir su porcentaje graso. Así que es importante que si es que se te suele pasar esto a ti, primero que elimines todas las pantallas de tu dormitorio. Yo lo que hago es dormirme con el celular bien apartado, porque yo cuando me duermo con el celular al lado, con cualquier mensaje que me llegue o con cualquier sensación de querer ver, no sé, quizás scrollear en Instagram, me pasa. Entonces agarro el celular y lo pongo a revisar. Y eso me hace perder mucho tiempo. Entonces yo cuando me voy a acostar, primero adecuo todo mi dormitorio para acostarme realmente, me pongo pijama, abro la cama, todo ese proceso y dejo el celular bien lejos para no distraerme ni tampoco perder esas horas de noche que son muy importantes. Y eso me lleva también al tercer punto, que es sobre lo mismo que te estoy hablando. Evita pantallas antes de acostar. Tú cuando estás en una televisión, quizás en el computador o en el celular, antes de acostarte, tienes que entender que tu cerebro empieza a funcionar para estar activo en ese momento. Entonces, el hecho de que tú estés, por ejemplo, scrolleando o viendo quizás Netflix, la melatonina se bloquea. Tu cuerpo no genera melatonina. Tú tienes que entender que mucha gente consume melatonina para dormir, pero tu cuerpo también la produce de manera natural. Y si es que tú, antes de dormir, siempre estás o en la televisión, o en el celular, o en el computador, no vas a poder descansar bien porque la melatonina que produce naturalmente tu cuerpo se bloquea. Y esto también influye en la producción de la hormona del crecimiento y todo lo que te comenté al comienzo. Así que importante al menos una hora bloquear todas las pantallas. ¿Qué es lo que yo hago antes de? Puedes o leer un libro, o puedes orar, que es un hábito que yo ya he inculcado dentro de mis rutinas nocturnas. Yo me pongo a orar, pongo a hacer ciertas cosas que no requieren de un teléfono, no requieren de un computador y trato de hacerlo una hora antes el uso del celular para que cuando ya me vaya a dormir pueda dormirme tranquilo. Muchas veces me ha pasado que cuando uso, no sé, cuando estoy trabajando hasta tarde, cuando tengo que hacer trabajo, etcétera, después me quedo durante mucho rato, a pesar de que ya
haya dejado el celular lejos, me quedo mucho rato intentando dormirme y de repente no me doy ni cuenta y abro los ojos. Abro los ojos, me quedo mirando el techo o me quedo con los ojos cerrados, pero me pongo a pensar muchas cosas y eso no me permite dormir por lo mismo, porque como te expusiste a una pantalla, la melatonina se bloqueó y no puedes generar el sueño que se debería producir naturalmente. Cuarto punto, y es en base a la comida. Tu última comida tienes que priorizar sí o sí las proteínas. En todas tus comidas tienes que priorizar las proteínas. Antes de acostarte, procura comerte una fuente de proteína como un huevo, atún, pollo, carne, lo que sea, y que esta cena sea 2 horas antes de dormir. Si yo me voy a dormir a las 11, yo ya debería estar terminando de cenar 9, 9 y media como máximo. Porque cuando uno come, el cuerpo empieza a generar un proceso en donde el sistema digestivo tiene que procesar toda esa comida que tú digeriste. Por lo cual, si que estás generando ese proceso constantemente, quizás tú comes y después, justo de eso, 10 minutos después te vas a acostar, tu cuerpo aún va a estar procesando la comida que recién consumiste, por lo cual no te va a permitir descansar bien. Como quinto punto, es en base a la cafeína. A mí me encanta el café. Me encanta tomar café en la mañana, siempre me tomo un cafecito, durante la tarde, si es que puedo, me tomo un café, pero trato siempre de no tomarlo más allá de las 7 o incluso las 8. Yo sé que debería no consumirlo después de las 5, pero a mí personalmente no me afecta tomármelo después de las 5. Sí me puede llegar a afectar cuando me lo tomo después de las 8, pero se recomienda no tomar café después de las 5 o 6 de la tarde. Así que yo te recomiendo que todas estas cosas que yo te estoy diciendo tú las pruebes en ti, en base a tus sensaciones, a cómo tú lo sientes, lo vayas adecuando. Porque si bien yo te comento una base general, esto puede ir variando para muchas personas. Y esto lo descubrí yo también poniendo en práctica ciertas cosas que yo leía, que yo decía, que yo creía que debía hacer, pero me di cuenta que quizás eso no era para mí, entonces lo fui adaptando a mi estilo de vida. Y eso es lo que tú también debes hacer, generar un estilo de vida que sea adecuado a los objetivos con los que tú estás mentalizándote para conseguir, pero que también puedas cumplir con ciertos parámetros que te permitan tener un estilo de vida saludable. Yo lo que te recomiendo es que no después de las 6 te consumas un café, pero que lo vayas tanteando. Uno entiende cuando no puede dormir. Si es que tú te tomas, por ejemplo, un café a las 9 y no te está ayudando a descansar bien, pues no lo consumas más, consúmelo un poco antes. Y de hecho, más que el hecho de dormir bien, el hecho de que aunque duermas, tu cuerpo no va a descansar como corresponde. Entonces, si es que tú, por ejemplo, te tomas un café a las 9, pero puedes dormir bien, quizás no te estás recuperando de la manera adecuada y tu cuerpo no está generando la melatonina suficiente, ni la hormona de crecimiento, ni ayudando a recuperar tus músculos, porque a pesar de que estás durmiendo, puede que no estés descansando de la manera adecuada. Así que ten mucho cuidado con eso. Yo te recomiendo no café después de la tarde, después de las 6 de la tarde, pero como te comento, ve indagando tú en base a tus sensaciones. Como sexto punto, importante, obviamente si es que queremos cambiar a nivel físico, a nivel mental, tenemos que sí o sí entrenar, ¿vale? Esto es prioridad. Si es que quieres aumentar masa muscular, construir disciplina, tener buenos hábitos, tener más energía, tener más fuerza, reducir tu porcentaje graso, tienes que sí o sí entrenar. Lo que no se recomienda es entrenar tan tarde. Activas tus mentes con ciertas áreas para que tu cuerpo entre en modo supervivencia. Y tú cuando estás en modo alerta, cuando estás con la adrenalina elevada, no vas a poder descansar como corresponde, porque ya sometiste a tu cuerpo a un entrenamiento en el cual te hace agitarte, el cual te hace acelerarte, aumenta tu frecuencia cardíaca, por lo cual no puedes conciliar un buen sueño. Entonces, entrenar, ojalá que sean al menos 2 horas antes de ir a acostarte. Si es que vas a entrenar tarde, si es que no puedes entrenar en la mañana, si es que no puedes entrenar durante el día, entrena aunque sean 2 a 3 horas antes de que tengas que dormir, para que así puedas dormir de manera eficiente. Y esto me lleva al séptimo punto, que es lo que yo te comentaba también al principio, que es sobre lo que yo hago antes de dormir, que también te recomiendo que tú instaures una rutina antes de dormir. Te voy a comentar qué es lo que yo hago antes de dormir para que tú también puedas asociarlo y ver en base a las cosas que tú haces, que a las actividades que a ti te gustan, puedas también implantarlo en tu día a día. Principalmente trato de siempre tener mi dormitorio ordenado, que el desorden no afecte mi mente y que no me haga generar ese alboroto mental y pueda tener un buen espacio cómodo para poder conciliar mi sueño, ¿vale? Eso es lo primero. Si es que hace frío, también trato de que la temperatura de la pieza sea la adecuada para no pasar frío, y si es que hace mucho calor, lo mismo. Trato de no tener tantas sábanas, no sé, ¿cachai? Entonces se trata de que el ambiente siempre sea el adecuado. Ahora, en cuanto a las cosas que yo hago, principalmente, no me coloco frente a una pantalla, como la televisión quizás, o el computador. Quizás sí al celular para revisar las últimas cosas, pero no una pantalla tan grande ni por tanto tiempo para que no me afecte. Entonces, después de eso, por lo general, leo la Biblia. Ahora la tengo en el celular, entonces no tengo una Biblia en libro, la tengo que leer desde el celular, pero la tengo en modo oscuro. Eso no me afecta tanto, y de hecho, en base a lo que yo he hecho estas últimas noches, no me ha afectado, así que
yo lo puedo hacer así. Pero si tú sientes que quizás te afecta leer en el celular, o lo pones en modo oscuro o simplemente no lo haces. Te estoy comentando qué es lo que yo hago. Y después de eso, después de lavarme los dientes, lavarme la cara, estar listo, aseado para poder dormirme tranquilo, no sudado y fresco, oro, hablo con Dios y después de eso simplemente me acuesto. Mucha gente cree que no le toma la importancia y de hecho hasta se aburre de dormir. Cuando se aburre de dormir, necesita estar ahí con el celular para poder quedarse dormido, necesita estar con la televisión prendida para poder quedarse dormido, porque no ha entendido que realmente no lo necesita. Las personas por lo general creen que necesitan algo para quedarse dormido, porque quizás es una mala manía, quizás es una maña que tienen de pequeño, y quizás nunca lo trabajaron, pero es importante que tú lo tengas en consideración, porque si no te va a afectar en todo este proceso que te estoy comentando. O sea, que tú quieres claramente conseguir un cambio. Elimina esa maña, te aseguro que no lo necesitas, y lo único que necesitas es, si es que quizás te cuesta dormir, hacer respiraciones activas. Eso es lo que yo hago. Yo cuando termino de orar, y quizás me cuesta un poco dormir, porque a veces uno tiene muchos pensamientos en la cabeza, que es normal, porque todos vivimos distintos tipos de cosas, tenemos distintos tipos de estrés, distintos tipos de ansiedad, de pensamientos rumiantes que no nos permiten a veces dormir y que están constantemente en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que aprendí en el libro de El Poder de la Hora? Es hacer respiraciones activas para poder vaciar mi mente. Yo hace un tiempo no meditaba, porque yo sentía que para meditar uno tenía que empezar a pensar en cosas, en sentir como el futuro, pero no lo entendía, no entendía para qué servía. Pero entendí que la meditación no es más que una respiración activa para poder tener tu mente en blanco y no estar constantemente pensando en cosas para que te alteren el pensamiento y no puedas dormir o no puedas estar presente en el momento. Si es que tú quieres dormir, tienes que entender que tienes que estar presente en ese momento, no en lo que va a pasar mañana, en lo que va a pasar en la mañana o en lo que pasó incluso, porque a veces todos esos pensamientos se van en la noche, como no tenemos nada que hacer y estamos constantemente ahí procesándolos. Entonces lo que yo te recomiendo es hacer una respiración activa. ¿Y cómo haces esto? Simplemente te enfocas en tu respiración, inhalas aire y lo botas. Tranquilo, sin ninguna distracción, y claramente la mente está diseñada para pensar constantemente, así que lo más probable es que mientras tú hagas esta respiración activa te van a venir pensamientos igual, y de hecho por eso yo al principio creía que no servía para nada porque no sabía hacerlo, pero cuando te lleguen esos pensamientos simplemente no los sigas. Tú tienes la habilidad, cuando empieces a quizás a practicarlo un poco más, de no seguir estos pensamientos. Cuando te llega un pensamiento, tú te vuelves a enfocar en tu respiración activa, porque va a ser normal, te van a llegar pensamientos constantemente, por una pequeña distracción te va a llegar un pensamiento y quizás tú le prestes atención, pero lo que tienes que hacer es simplemente no prestarle atención. Tú inhalas y exhalas. Tienes que enfocarte mucho en cómo entra el aire por tu nariz, en sentir cómo entra por tu cuerpo y en sentir cómo lo vas exhalando. Tienes que enfocarte mucho en tu respiración. Cuando te enfocas en tu respiración, tienes tu mente absolutamente en blanco, y cuando logras tener tu mente en blanco por cierto periodo de tiempo, es mucho más fácil dormirte. Y eso es lo que yo hago cada vez que tengo pensamientos rumiantes. Me enfoco en la respiración activa y te aseguro que se me es mucho más fácil dormir. Así que también te lo recomiendo a ti, y te recomiendo que si es que no entiendes el por qué hacerlo, el para qué sirve, el cómo puedes hacerlo, te recomiendo leerte ese libro que se llama El Poder de la Hora. Es un libro igual un poco denso, que no habla solamente de eso, pero sí señala ese ejemplo, esa actividad, como una actividad muy buena. Punto número 8, que también te lo comenté dentro de los puntos anteriores, pero es en base al entorno. Trata de que tu entorno siempre sea tranquilo. Si es que tú tienes quizás, cuando te vas a dormir, un entorno muy ruidoso, puedes probar con tapones de oídos. Si es que quizás es muy caluroso, tener una ventilación, abrir un poco la ventana, pero lo importante es que el lugar en donde vayas a dormir sea súper cómodo, quizás la cama, quizás la almohada, quizás las sábanas, para que tú puedas conciliar el sueño. Punto número 9, e importante, sobre todo si quieres reducir tu porcentaje de grasa y aumentar masa muscular y también tener más energía en el día a día, es evitar el alcohol. Tú cuando bebes alcohol tienes que entender que esto inhibe la síntesis de proteína que va hacia el músculo. Cuando tú inhibes la síntesis de proteína que va hacia el músculo, no permites que el músculo se recupere. Además de eso, como no se va a recuperar durante la noche, no vas a poder tener sueño de calidad, porque va a inhibir brutalmente la melatonina y esto no te va a permitir dormir como corresponde. Yo te recomiendo que elimines el alcohol, o si es que quizás te gusta tomarte unas cervezas con tu amigo, que sea cero alcohol, para que puedas así cumplir también con el sueño, poder tener un sueño de calidad, un sueño reparador, que no es solamente cosa de dormir, sino que descansar realmente, y puedas también cumplir con tu objetivo. Y 10º punto, que yo considero que deberías considerarlo, valga la redundancia, es que el sueño no lo veas como algo quizás un lujo, sino que lo veas como parte del entrenamiento, parte de la rutina, parte del proceso para la
construcción de ese objetivo que estás buscando. Como te comento, como te comenté durante todos estos 9 puntos, el sueño es muy importante. Pero más que dormir, es descansar bien. Así que te recomiendo usar el hecho de dormir cada noche, dormir tus horas correspondientes como parte del entrenamiento. Porque tú entrenas, claro, en el gimnasio, o quizás en las barras, calistenia, no sé, o quizás corriendo, pero tú cuando duermes es cuando realmente construyes masa muscular y reduces tu porcentaje graso, cuando tienes sueño de calidad. Entonces, el sueño en sí también es parte de, no es como una opción. A ver si es que este fin de semana voy a salir, da lo mismo porque en la semana entrené. No, porque tú quizás en la semana entrenaste, pero si no estás descansando bien, no va a servir de nada el entrenamiento. Quizás te sirvió para tener un poco más de movimiento en tu día a día, para no aburrirte, pero te aseguro que si no estás descansando bien, solamente estás perdiendo el tiempo. Así que déjame aquí en los comentarios qué te pareció este video, sobre qué te gustaría que hablase. Suscríbete, dale like y compárteselo a ese amigo que está durmiendo 3 horas o que quizás no le da tanta importancia al sueño, porque te aseguro que este video le va a servir. Nos vemos.